Buenas, hoy en miércoles de cine les tenemos una película muy bella. Una película, no solo es bella la película, sino es muy bello el personaje que inspira esta película. Es la historia de Tolkien, de Ronald D. Tolkien. El mundo lo conoció por El Hobbit y por El Señor de los Anillos, una obra colosal, una epopeya absolutamente maravillosa que fue llevada al cine por Peter Cameron, pero que en realidad ha estado con nosotros desde siempre, desde mucho tiempo atrás. La película capta una de las esencias de lo que significó la vida de Tolkien. Tolkien nació en Sudáfrica. Era hijo de un inglés, era de dos ingleses que estaban allá en ese momento, y de ahí una de las partes de lo que va a ser La Araña era de ese mundo surafricano donde él estuvo. Luego muere el papá y la mamá lo va a llevar a Londres con su hermano, y de ahí en adelante ella muere y él va a quedar bajo la tutoría de un sacerdote al que le confían su educación. Tolkien va a ser un lingüista, un hombre totalmente enamorado del lenguaje, y va a construir una mitología sobre la base de las mitologías celtas, germánicas y escandinavas. Entonces, mezclando todas esas mitologías, que de hecho tienen muchísimas cosas en común porque todos esos pueblos se encontraron en sus cosmovisiones y en su historia, va a ser lo que él llamaría un subcreador. Un subcreador es aquel que hace visibles mundos que han estado ocultos por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que él va a hacer. Y va a crear este prodigio que primero va a ser El Hobbit y luego El Señor de los Anillos. Pero entonces hay unas historias muy bravas detrás de toda esta mitología, y es la Primera Guerra Mundial. Tolkien estará en la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial es que se supone que era la guerra para acabar todas las guerras, que se supone que la humanidad siempre se inventa algo tan atroz que cree que no va a ser capaz de usarlo, y lo que pasa es que se entusiasma. La Primera Guerra Mundial se consideraba que por su escala y por su envergadura habría de terminar todas las guerras. Se le consideraba la gran guerra y no la primera, porque nunca se le hubiera ocurrido que fuera a existir una segunda. La Primera Guerra Mundial es una mortandad absolutamente inútil y terrible y desgarradora y trágica y estúpida de una generación entera. De todos los muchachos entre los 14 y los 40 años murieron en los campos de Europa, y las madres perdían y perdían y perdían hijos por nada, porque la estructura de trincheras hacía que el avance no significara nada en términos militares, sino una mortandad absurda de gente. En las trincheras había gases, que fue cuando se empezaron a usar las armas químicas. En las trincheras había ratas, había enfermedades, había fiebre de trinchera, y la estructura era absurda, la mortandad era terrible, y por los hombres no había ninguna consideración de parte de los generales que planearon esta guerra, de las potencias tan arrogantes que de la manera más descarada e inescrupulosa llevaron al mundo a una guerra de estas. Estar en las trincheras y haber vivido esa pesadilla traumatizó a Europa. Hay una generación de gente que quedó traumatizada por esto, que fue Stefan Zweig, que fue Rainer Maria Lamarck, el que escribiría Sin Novedad en el Frente del lado alemán. Y resulta que Tolkien tenía un combo de amigos, unos camaradas, un círculo de mitología, gente con la que construía idiomas y mundos y pueblos e historias, de las que tomaba todos los grandes mitos de las mitologías escandinavas. Ellos se alistaron todos. Se utilizaba en esa época, durante la Primera Guerra Mundial, que combos enteros de muchachos de la cuadra, parceros, compadres, se enlistaran todos juntos para ir juntos a la guerra. Se había glorificado de tal manera la guerra en el siglo XIX, con el cuento de que la violencia era la partera de la historia y las guerras tenían toda clase de glorificación, que se fueron a la Primera Guerra Mundial encantados de la vida, felices, pensando que eso iba a ser una gran aventura y que todo el mundo iba a estar de lo más contento allá,
y fue la experiencia más traumática, sangrienta y terrible que hayamos tenido, esta y la segunda, que fue inclusive peor. Entonces, cuando se encuentran con una pesadilla, con el rostro de lo inimaginable, y van a morir la mayoría de sus amigos. Entonces, y así todos los combos murieron muchísima gente, muchísima gente. Él queda con el compromiso de narrar lo que sus amigos muertos no van a poder contar, porque acuérdense que en las guerras, cuando la gente que se muere son las historias que no leeremos, las pinturas que no veremos, las partituras que no escucharemos, las curas de enfermedades que aún padecemos, todo eso se muere cuando mueren las personas, porque el capital humano es irreparable. La tragedia, la herida, el horror de esta guerra va a llevar a Tolkien a escribir esas 2 epopeyas. Ellos quieren un mundo donde haya valores y no lo ven, y sobre todo ese mundo entre guerras era un mundo sombrío y lleno de contradicciones amenazantes. Entonces él es también un hombre que va a llevar la metáfora de su tiempo a una gran obra literaria. El amor es el amor de su vida. Él va a conocer a una mujer que la va a amar toda la vida y que es la que le entiende la cabeza, las lenguas, porque ella misma es una mujer muy estructurada, con una mente brillante. Entonces resulta que este hombre tiene una cosa que es de lo más valioso, la reivindicación al derecho de la fantasía. Él hace una conferencia en 1939 en la cual cuenta que cuando en 1939 está empezando la Segunda Guerra Mundial, él dice que cuando la mente, que cuando el cuerpo está atrapado en épocas oscuras, en tiempos terribles, en circunstancias adversas, la mente siempre puede ser libre, y que la fantasía es el lugar donde se puede ser libre, donde puede haber valores, donde puede haber lealtades, donde las cosas se pueden enfrentar con toda claridad desde la metáfora. Es un derecho humano, el derecho a la fantasía, y lo reivindica de la manera más magistral. Él quería crear un idioma. Para el idioma tenía que crear una cultura. Para la cultura tenía que crear un mundo. Para un mundo creó El Señor de los Anillos. Un genio absolutamente impresionante, un hombre sensible a lo humano y a lo maravilloso. Entonces, la historia de este hombre es increíble, y la biografía, que es de lo que, digamos, la película es la historia de la vida de él en un momento, en el momento entre las trincheras el amor y la literatura, y en la maravillosa descubrimiento de la camaradería, la amistad, todo lo que va a ser la amistad y lo que va a ser la maravilla del lenguaje. La película capta todos estos momentos con profundidad y con sensibilidad, y le va mostrando a uno el corazón del hombre que concibió una narrativa tan maravillosa. Él, un tímico académico, va a hacer todo un mundo increíble. Ni siquiera él se va a imaginar lo que va a pasar con eso. En la película no cuentan la historia de la publicación. Cuando él le lleva, de niño, él publicó, para publicar El Hobbit se lo llevaron a un editor que ponía a su hijo a leer. Y el hijo le dijo que El Hobbit era maravilloso. Tenía 10 años y lo publicaron y fue maravilloso. Cuando van a publicar El Señor de los Anillos, él ya ha crecido. Se escribe durante toda la Segunda Guerra Mundial. Él ya ha crecido y le dice: papá, esto es una propuesta que puede quebrar la editorial, pero vale la pena. Y dice: ¿en cuánto? En 1000 libras. Dice: vale la pena que lo hagas. Y ellos, los editores, son los que van a romper la obra en 3 capítulos. En la Comunidad del Anillo, en Las Dos Torres y en El Retorno del Rey, porque tenía 1000 y pico de páginas y publicarla así toda no era posible. Y va a ser el éxito editorial. Y en una generación después, que ni Tolkien se va a imaginar, el hipismo recuperará El Señor de los Anillos en Estados Unidos en una edición que salió allá, porque considerará que encontrará en toda esta mitología la riqueza del mundo que él ayudó a concebir para el futuro. Esto llevará a lugares que ni Tolkien nunca se imaginó, desde su increíble amor por las lenguas y su pasión por las lenguas y las mitologías nórdicas. Pero lo que él hace es un tratado de la amistad, de la lealtad, de la camaradería, del amor, de la libertad del ser humano, de lo irreductible del hombre
en la fantasía en tiempos de guerra y en tiempos de oscuridad y sombras mentales. Es un libertario desde la erudición. Y la película capta de una manera profunda, desde el corazón, la poética de este hombre, el tiempo en el que vivió, la herida de la guerra, cómo se van configurando los personajes, cómo encuentra un amor que le va a dar el apoyo para ser el genio que él tiene adentro, porque ella misma también lo es. Él dice que se enamoró de una elfa toda la vida, murieron con 1 año de diferencia, se amaron toda la vida, y la historia de este hombre extraordinario y los elementos que lo rodean para intentar imaginar lo que él creó están muy bien representados en la película, porque nos muestran este viaje al corazón de Tolkien. Esta película se va a estrenar el 13 de junio. O sea, todavía no está en cartelera, pero está la otra semana. Entonces, a partir de la otra semana, volvemos a visitar esos mundos maravillosos de Tolkien, que cada vez que ya entramos en ellos, encontramos nuevas y maravillosas formas de entender lo humano, lo poético, lo fraterno, en tiempos oscuros. Y eso nos va a dar siempre unas ideas luminosas sobre la vida y sobre la grandeza del espíritu humano. Es desde la próxima semana que se puede ver.